Vale, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Es un domingo más. Estamos en la presencia del Señor. Y hoy vamos a seguir con la serie que llevamos viendo, que son las palabras de Jesús. Hoy, el tema de hoy en esta serie es el amor de Cristo. El amor de Cristo. Y nuestra lectura de hoy es el Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan, capítulo 15, el versículo 13. Juan 15, 13. Eso es el pasaje de la enseñanza de hoy. Así que el tema, como lo veis, el amor de Cristo. Juan 15, 13 dice: no hay, eso es Jesús hablando aquí, es el Señor Jesús que está hablando a sus discípulos. Le dice: no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. No hay un amor más grande que dar la vida por los amigos. Padre, bendice tu palabra, Señor. Bendice tu palabra. Espíritu Santo, que esta palabra cobra vida en nosotros y que nos ayuda a no solamente ser oidores de ella, Espíritu Santo, pero hacedores de ella. Ayúdanos a poner en práctica lo que vamos a aprender hoy. Padre, glorifícate esta mañana. Glorifica a Jesús, Espíritu Santo, a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ese es el Señor Jesús hablando con sus discípulos, diciendo: no hay un amor más grande. No hay un amor más grande que uno que pone su vida por los demás. Uno puede decir que, bueno, yo amo a mis hijos, por eso que yo les compro X cosas o X cosas. Yo amo a los hermanos, por eso que yo les regalo tal. O yo amo al Señor, por eso que yo le doy dinero a la iglesia, ofrendo o dedico mi tiempo. Eso sí que está bien. Pero Jesús lo pone bien claro, que no hay amor más grande que uno que toma la decisión de dar su vida por sus amigos. Nadie dará su vida por sus amigos. Pero somos muy buenos, digamos, por ser rencorosos, que recordamos todas las faltas o el enojo o todos los momentos que nos han hecho daño los amigos. Llegaremos al punto que si vemos a una persona que nos ha hecho daño pasando por necesidad o que le está pasando algo malo, nos regocijamos. Proverbios nos enseña que cuidado, que cuando tu enemigo está pasando por malos momentos, no te regocija, porque Dios puede enojarse contigo y quitar su enojo a tu enemigo. Así que cuando una persona está pasando por una necesidad, está sufriendo, no te regocija que te lo dije, que te va a pasar eso, jajaja. No. Si lo haces, Dios puede quitar su enojo a esa persona y tú te quedarás avergonzada o aún más triste. Así que no hay ningún amor más grande que el amor de uno entregar su vida por sus amigos. Un padre dará su riñón para salvar a su hijo o un familiar. O unos padres harán unos sacrificios, pasarán hambre para que sus hijos comen. Una persona quizás que tiene 10 euros, repartirá los 10 euros en 5 y regalará 5 quizás como ofrenda en la iglesia o para ayudar a un hermano, pero siempre se quedará con algo. Pero si entra un asesino en su casa, que usted está con sus amigos, el asesino demanda: quiero matar a alguien. Una persona nada más, quiero matar. Nadie dará su vida por amor a los demás. El amor más grande es uno entregando su vida por las demás personas. Escuché un testimonio del ejército de Jesús. El ejército de Jesús, creo que sí, es eso que se llama en español, Salvation Army en inglés, que había como un barco se estaba hundiendo y habían esos misioneros dentro, esos cristianos dentro, y no había suficientes salvavidas en el barco. Y ellos, esos hombres de Cristo, esos cristianos, esos hombres temerosos de Dios, quitaron sus salvavidas sin saber nadar y lo entregaron a las personas que no sabían nadar.
Y les preguntaron, pero ¿por qué lo haces? Dice, yo sé dónde voy si me muero, pero tú no sabes dónde vas a ir si te mueres. Ellos entregaron sus vidas por amor a sus amigos. Eso es el amor más grande que puede existir. Y es lo que Jesús hizo por nosotros. Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie lo obligó para ir a la cruz. Él mismo entregó su vida por amor a nosotros. Quizás usted, o personalmente, yo he escuchado a muchas personas decir que Dios es injusto. ¿Por qué Dios dejó morir a mi padre? ¿Por qué Dios dejó morir a mi abuela, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, o a mi tía, o algún familiar cercano? ¿Por qué Dios permitió que esa persona muriera si Dios es bueno? Si Jesús es tan bueno, si Él tiene amor, ¿por qué dejó morir a esas personas? Algunos llegan a decir que Dios es malo, y a veces ni siquiera, o dice que ni existe Dios. Porque si Dios existe, significa que Dios ha perdido el control de este mundo. Porque mira cuánta maldad que hay. Otros culpan a Dios por los miles de niños que mueren de hambre en África y en otros países. Otros culpan a Dios por los terremotos, por los maremotos, por los tsunamis, por las erupciones volcánicas que matan a miles de personas en el mundo entero. Otros culpan a Dios por cualquier enfermedad mortal, como el cáncer, como lo que sea. Otros también culpan a Dios por las malas decisiones en sus vidas o por las equivocaciones de otras personas que tomaron malas decisiones en sus vidas, pero que esas malas decisiones afectaron sus vidas. Todas esas acusaciones, hermanos, pueden llegar hasta confundir a un nuevo creyente. Pueden confundir a una persona que anhela buscar a Dios, porque la persona no podrá entender cuán ancho, cuán profundo y cuán grande es el amor de Cristo. Si solamente a su alrededor tiene personas que pasan todo el día acusando a Dios, qué mal día hace, cuestionando cómo Dios gobierna el mundo. ¿Qué tal el día? Fatal, mira qué cielo oscuro, cuestionando cómo Dios gobierna su mundo. Pero hermanos, si nosotros leemos la Biblia, podemos encontrar y vamos a encontrar muchos pasajes en la Biblia que hablan del amor de Dios para con nosotros. Hay muchos pasajes que dicen cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es el amor de Dios, como Juan 15:13 que tenemos aquí en la pantalla, que no hay mayor amor que eso, que uno que da su vida por sus amigos. Y lo vemos en la demostración de Jesús yendo a la cruz por nosotros. Hermanos, quiero que entendamos una cosa. No es que nosotros amamos a Dios y por eso que Él nos devuelve su amor. Ojo, no es que nosotros amamos a Dios y por eso que Dios nos ama. Primero de Juan capítulo 4, versículo 9, nos declara un punto muy interesante. Dice, nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Así que si nuestro amor para con Dios, o si nosotros amamos a Dios, nuestro amor a Dios es solamente una reacción de la primera acción que Dios hizo, que es amarnos. Así que hermanos, si sentimos amor por Dios, es porque fue Él quien hizo el primer paso para amarnos. Y lo que nosotros hacemos, solamente estamos respondiendo a este amor de Dios. Nada más respondiendo a este amor que Dios nos demostró amándonos primeramente. También si miramos en Juan 3:16, el famoso versículo que todo el mundo lo usa para evangelizar, y la gente se centra sobre esto, que eso es el evangelio. Eso mismo son declaraciones de Jesús. Juan 3:16 nos revela la manera que Dios expresó físicamente su amor para con nosotros. Así que no solamente fue un amor verbal. No puede decir que yo amo a mi hermano y yo veo a mi hermano pasando necesidad y yo no lo ayudo. No puede decir que yo amo a las personas y veo que están en problemas y yo no intercedo por ellos, no oro por ellos. No podemos no podemos amar de palabras, pero tenemos que amar con hechos. Así que Juan 3:16
Nos revela la manera que Dios expresó físicamente su amor para con nosotros y tuvo que entregar a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que no hace falta ir muy lejos para apreciar la bondad y el amor de Dios. Hermanos, no hace falta ir muy lejos, porque el simple hecho, presta atención hermanos por favor, el simple hecho de estar aquí presente esta mañana, el simple hecho de que pudimos despertarnos de nuestra cama esta mañana, poder entrar en la ducha, ducharnos, prepararnos, desayunar y poder coger el metro o caminar hasta aquí, ya es suficiente de demostrarnos cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Ninguno de nosotros, créeme hermanos, ninguno de nosotros merecía ver este día, pero aquí estamos todos. Quizás sentado aquí hay alguien que pasó toda la noche haciendo lo que no debería hacer conforme a la palabra de Dios. Quizás hay alguien que pasó toda la noche pecando, aborreciendo a Dios, siendo enemigo de Dios, toda la semana estando siendo enemigo de Dios. Si Dios tomara la decisión, escuche bien hermanos, si Dios tomara la decisión de mandarte al infierno, la pregunta es, ¿acaso estará cometiendo Dios un error? Si Dios tomara la decisión de mandar a cualquier persona que vive de cualquier manera al infierno, ¿acaso estará Dios cometiendo un error? Seguro que no, hermanos. Y aunque estuvieras desde hace, digamos, un año haciendo buenas obras, o quizás alguien puede decir que no, pero pastor, yo llevo todo el año pasado haciendo buenas obras, portándome bien, haciendo eso, haciendo esto, haciendo eso. Nada de eso, hermanos, escucha bien. Nada de nuestras buenas obras pueden justificarnos delante de Dios. Porque toda buena obra delante de Dios, para ser justificado, para ser salvo o para ser justificado para la salvación, es trapo de inmundicia delante de Él. Le da asco a Dios. Totalmente asco. Así que el justo final, hermanos, que te corresponde a ti, y el justo final que me corresponde a mí es la condenación de Dios. Pero aún así, aunque Dios tiene todo el derecho del mundo para condenarnos, Él ha decidido amarte, Él ha decidido amarme de tal manera que mató a su propio Hijo en tu lugar, en mi lugar, para que tú y yo podamos tener una relación con Él. Aún con toda nuestra maldad, aún con todas las cosas que nosotros hemos hecho, Dios toma la decisión de amarnos, entregando a su propio Hijo por amor a nosotros. Por eso si miramos en el Salmos 136, en el Salmo 136, guiado por el Espíritu Santo, el rey David, Salmo 136, versículo 1. Guiado por el Espíritu Santo, no está en la pantalla. Guiado por el Espíritu Santo, el rey David dijo, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor, porque Él es bueno y su fiel amor perdura para siempre. Salmo 136, 1. Y los demás versículos hasta el versículo 8 nos lleva o nos anima a dar gracias a Dios, de alabarle al Señor, porque su fiel amor perdura para siempre. Eso es una demostración de fiel amor de Dios, hermanos, para con nosotros, aún siendo personas pecadores. Hermanos, hay muchas razones para alabar el nombre del Señor. Hay miles y miles de razones para bendecirle. Él ha sido y sigue siendo bueno con nosotros. Hermanos, quiero que presten atención, por favor, no se distraigan. Dios ha sido bueno y sigue siendo bueno con nosotros. Así que hay miles de razones para adorarle. Hay miles de razones. Cruzamos el Atlántico, muchos de nosotros, para venir en este país. Sobrevivimos todos
las turbulencias que estaban en el cielo. Sobrevivimos las matanzas, no fuimos asesinados en nuestros países, o ni morimos de una enfermedad, ni de un accidente, nada de eso. Y aún estando ahí, muchos de nosotros estábamos en rebeldía total con el Señor. Pero Él nos hizo cruzar el Atlántico para que hoy día podamos sentarnos aquí y escuchar su palabra. ¿Acaso eso no es bueno? ¿Acaso eso no merece que nosotros adoramos al Señor? También, hermanos, si miramos en 1 de Juan capítulo 4, de versículo 10. 1 de Juan 4, 10 nos dice que en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Escuche bien, hermanos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. ¡Qué el amor! No en que nosotros hayamos amado a Dios, porque Dios no mandó a Jesús en este mundo cuando nosotros éramos amigos de Dios. Dice la palabra que Jesús vino cuando aún éramos enemigos de Dios. No amábamos a Dios, aborrecíamos a Dios. Es el momento preciso que Dios tomó la decisión para mandar a su Hijo. Escucho muchas de las veces gente me dice que soy cristiano o soy cristiana porque crecí en una casa cristiana o nací en una cuna cristiana. Nadie que nace en una casa cristiana. Mis hijos no son cristianos porque yo soy cristiano. Mis hijos tienen que tomar la decisión de seguir a Cristo o perderse en el mundo. Mi esposa no es cristiana porque está casada con un pastor o porque yo soy cristiano. Ella es cristiana porque toma la decisión de seguir a Cristo, de convertirse de sus mal caminos. Nadie es cristiano porque su familiar es cristiano. Nadie es salvado porque forma parte de una congregación específica. Somos salvos o beneficiamos de la gracia de Dios cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Cristo en la cruz. Si mi fe no está en lo que Jesús hizo en la cruz por mí, no puedo beneficiar ni tener esta ventaja de llamarme hijo de Dios. Podemos hacernos muchas preguntas, pero si Dios es bueno, ¿por qué los malvados viven tantos años y los cristianos mueren como gallinas, mueren a una temprana edad? Es cierto, hermanos, que hay cristianos que mueren de cáncer, como hay inconversos que mueren de cáncer. Yo también he visto que muchas de las personas que viven más años son inconversas a veces, son personas que no son cristianas. Y muchos de los que mueren antes de los 50, 60, a la mayoría son pastores, son cristianos también que mueren antes. Porque toma la decisión de vivir para Cristo no significa que estás libre de todas las calamidades o estás libre de todas las dolencias que este mundo ofrece. Siendo cristianos no es libre de sufrimiento. Ojo, Jesús nunca prometió que sus seguidores no serán perseguidos. Él nunca prometió un cristianismo light, que será un cristianismo como de vacaciones. Él nunca prometió nada de eso. Pero prometió dolencias, aflicción para todas aquellas personas que quieren vivir piadosamente, para todas aquellas personas que quieren seguirle. Por eso, como lo vimos antes, que Jesús dijo, si cualquiera que quiere venir en pos de mí, hay 3 cosas que tiene que hacer. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Eso es para aquellas personas que quieren ir en pos de Él. Así que si estás aquí hoy y sigues con vida, es simplemente porque Dios te ama. Y si quiere experimentar el amor de Dios, lo puedes experimentar solamente permaneciendo en su amor. Si no fuera que Dios te amara, hermano, si no fuera que Dios te amara, hermana, si no fuera que Dios tiene misericordia de ti y no quiere que la gente se pierda, hoy mismo estarás muerto, enterada o enterado y olvidado. Hoy mismo. La gente estará hablando de ti en el pasado ni en el presente. Pero si estás aquí esta mañana, simplemente porque a Dios aún le queda misericordia por ti. Pero no tenemos que abusar de esta misericordia de Dios o de la gracia de Dios.
porque la paciencia de Dios es para salvación. Pero por lo general, hermanos, hay una mala interpretación del amor de Dios entre los cristianos como entre los del mundo. Hay una mala interpretación del amor de Dios. Es cierto, hermanos, es muy cierto que Dios es amor. Es muy cierto, porque muchos cristianos carnales, mira lo que hacen. Muchos cristianos carnales les gustan citar Juan 3:16. Juan 3:16 que vimos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan más, tenga vida eterna. Muchos cristianos carnales le encanta este pasaje para justificarse en sus pecados. Y muchas personas también que están en el mundo usan la parte que dice de tanto amó Dios al mundo. Al mundo, es cierto que Dios ama al mundo. Dios ama lo que creó. Génesis capítulo 1 nos dice que cuando Dios creó todas las cosas, Él lo miró y fue bueno. Él ama su creación. Él ama lo que Él creó. Pero ojo, hay una diferencia de amar su creación y amar a los que le aman. Porque si nos enfocamos solamente con Juan 3:16, perdemos el evangelio en sí. Miramos Juan 3:14, Juan 3:15. Tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús lo dice, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado en un madero. ¿Para qué? Para que todos aquellos que creen en Él no se pierdan, más tenga vida eterna. Es ahí, todos aquellos que creen en Él, que tenga vida eterna. Es después de eso, 14:15, que viene 16. Que de tal manera amó Dios al mundo. El 17 también nos dice que Dios no mandó a su Hijo al mundo para condenar el mundo, el 17, sino que a través de su Hijo que el mundo sea salvo. Entonces, ¿por qué existe tanta mala interpretación de Juan 3:16 de muchos cristianos? La gente lo hace para justificar que aunque no se han comprometido con Dios, Dios sigue amándoles y muchas veces Dios contesta mi oración. He escuchado a muchas personas decir, pero yo no voy a la iglesia, pero cuando oro, Dios me contesta. Es cierto, es la gracia y la misericordia de Dios para con tu vida. Pero ¿por cuánto tiempo va a seguir eso? ¿Por cuánto tiempo Dios tendrá esta gracia y misericordia? Es cierto, hermanos, que Dios ama al mundo de tal manera que dio a su único Hijo para el perdón de nuestros pecados. Es cierto también que Jesús mismo usó estas mismas palabras, porque estas palabras son declaraciones de Jesús. Pero ojo, hay más declaraciones en la palabra que usa Jesús. El otro es Juan 3:16 que hemos leído. Ahí también Juan 14:15. Que Jesús le dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. No solamente Jesús dijo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. También dice, si me amas de verdad, como yo amo al mundo y entrego mi vida por el mundo, si me amas, guarda mis mandamientos. En Lucas 9:23, Jesús también declara una cosa. El que quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. No solamente ama a Dios al mundo, hay requisitos de amar al mundo también. Hay requisitos para aquellas personas que quieren seguir a Jesús. Primero tiene que guardar la palabra del Señor. Tiene que guardar su palabra porque ama su palabra, según Juan 14:15. Y en Lucas 9:23, Jesús dice, si quieres venir en pos de mí, tienes que hacer una cosa. Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz cada día y seguirme. No solamente termina Jesús ahí. Él también dice en Lucas 14:26, si quieres ser mis discípulos, debes aborrecer a los demás. Ojo, eso es muy fuerte. Nadie quiere hacer eso. Si quieres ser mi, pero queremos el amor de Dios. Yo quiero el amor de Dios, pero no quiero dar nada a cambio. Solamente quiero decirle a Dios, dame más de tu amor. Pero la palabra dice, Jesús mismo dice, si quieres ser mi discípulo, no solamente un fan que me sigue por Facebook, o por Twitter, o por WhatsApp, o por donde sea. Si quieres ser mi discípulo de verdad, debes aborrecer a los demás. No está hablando de odio de odiar, que odio a mi madre, odio a mi padre. No.
debes ponerme primero sobre todas las demás cosas. Antes de mi madre, antes de mi padre, antes de mi hermano, antes de mi hijo, antes de mi esposa o de mi esposo, primero es Jesús. Por eso que la palabra dice, hijos, honrad a vuestros padres en el Señor. No honrar a vuestros padres como haz lo que ellos te dicen. Si dicen, vamos a robar, miente. No. Dice, honra a vuestros padres en el Señor. Esposas, someteos a vuestros esposos, pero todo en el Señor. Esposos, entrega sus vidas a sus esposas como Cristo entregó su vida por la iglesia. Todo en el Señor. Así que no podemos decir que amamos a Jesús si nosotros no permanecemos en su amor, si no permanecemos en Él. Y Lucas 14:26 nos dice también que tenemos que aborrecer nuestra propia vida. Así que tengo que amar a Jesús más que mi propia vida. Oye, me levanté con el mal pie. No tengo ganas de ir a la iglesia, así que ya no voy. No, tengo mucho sueño, ya no voy a la iglesia. No, oración otra vez, este hermano, como esos, vamos de shopping, vamos de eso. Si no amas a Jesús sobre tu propia vida, lo único que eres un fariseo, un religioso, uno que pretende ser un seguidor, pero nada más un fan. Porque no todo el mundo es de Fútbol Club Barcelona, no todo el mundo juega en el Fútbol Club Barcelona. Algunos juegan y otros son fans. Y la mayoría son fans y pocos son jugadores. Así que hay muchos que pueden ser seguidores, pero no discípulos de Jesús. Pero Jesús está buscando discípulos, no seguidores. Él tiene muchos seguidores en el Facebook, en el Twitter. Tiene muchos seguidores en Snapchat o cualquier cosa. En todas partes tiene seguidores. Pero Él quiere discípulos, no seguidores. Hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia donde Jesús llama a sus seguidores o a sus discípulos a ser diferentes. Un discípulo de Jesús es diferente. A Él, el discípulo debe permanecer en Jesús para que Jesús permanece en él, como lo vimos en Juan 15 el domingo pasado. Que debemos permanecer en Jesús y su palabra permanece en nosotros. Sino, como Él es la vid y el Padre es el labrador, el Padre nos va a cortar si nosotros no permanecemos en Él. Así que ser seguidor de Jesús no le vale para nada. Él quiere que permanezcamos en Él. Y solamente los discípulos de Jesús permanecen en su amor. Una pregunta muy equivocada, o una pregunta que me gustaría hacer es, ¿somos todos hijos de Dios? ¿Acaso somos todos hijos de Dios? Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, más tengan vida eterna. ¿Acaso eso nos hace todos hijos de Dios? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras, no mi opinión personal. Es cierto, hermanos, que todos somos criaturas de Dios. Es cierto también que todos disfrutamos de su gracia y de su bondad. Sea creyente y no creyente. Es cierto, porque cuando Dios hace llover su lluvia no cae solamente sobre los cristianos. Y los paganos pasan años sin lluvia. Cuando sale el sol de Dios, su sol no sale solamente a los cristianos y a los paganos, no. Cuando sopla el viento de Dios, su viento no sopla solamente a aquellas personas que le aman, sopla a todo mundo. Y Dios provee alimento, salud, bienestar, su aire que respiramos. Él lo da a todo mundo. Pero ¿acaso eso significa que todo mundo es hijo de Dios? Beneficiamos de eso porque somos criatura de Dios. Él nos crió. Es cierto también que Cristo entregó su vida para salvar el mundo. Pero ¿acaso todos seguimos siendo hijos de Dios? También es cierto que nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿acaso, hermanos? La otra pregunta es, ¿acaso esas promesas y declaraciones bíblicas tan grandes son para todos? Cuando dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿acaso es para todos los que viven de cualquier manera?
¿Acaso es para todas las criaturas de Dios o los que permanecen en la vid verdadera? Porque Jesús dijo que yo soy la vid verdadera en Juan 15. El Padre es el labrador. La rama, y nosotros somos las ramas. La rama que no da fruto, que no produce fruto, ¿qué hace el Padre? Chap, 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 lo corta, lo almacena, lo echa en el fuego. Así que cuando Jesús dice, o cuando la palabra dice, que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que nada puede separar la rama de la vida que recibe de la vid verdadera. Nada puede separar la rama de eso. Porque ese es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿acaso esas declaraciones son para todos? Hermanos, ¿qué dice la Biblia sobre quiénes son verdaderamente los hijos de Dios? Juan capítulo 1, versículo 12. Dice, es Jesús que habla. Pero todos los que creyeron en Él, escuchen bien, todos los que creyeron en Él, y no solamente creyeron en Él, Juan 1:12, todos los que creyeron en Él, no solamente creyeron en Jesús, y lo recibieron. Creyeron en Jesús como el Hijo de Dios, el Señor y el Salvador, y lo recibieron como su Señor y su Salvador. Cuando yo recibo a alguien, cuando uso esta palabra de recibir, es aceptarle, ponerle Rey sobre mi vida, Señor sobre mi vida. Es mi Mesías, Él entregó su vida por mí. Recibirle. Cuando yo creo en Él y yo le recibo como mi Señor y mi Salvador, dice el versículo que es ahí que Dios les dio el derecho de ser llamados hijo de Dios. Así que es Dios quien da el derecho de quién se llama hijo de Dios y quién es el hijo del diablo. ¿Existen hijos del diablo? Sí que existen los hijos del diablo. Los hijos del diablo son aquellas personas que hacen la voluntad de su padre, el diablo. Y los hijos de Dios son aquellas personas que hacen la voluntad de su padre, el Señor. Pero para ser hijo de Dios, debes hacer dos cosas. Creer, según Juan 1:12, creer y recibir a Jesús, para que Dios mismo te otorga la autoridad de llamarte hijo de Dios y puedes entrar en su presencia confiadamente y decirle, Abba, Padre. Yo no me puedo declarar automáticamente, soy hijo de Dios, porque yo quiero, como hay autodeclarados profetas y apóstoles, y escuché que ahora hay querubines. Los que se llaman querubines ahora. Gente que se autoproclama apóstoles, autoproclaman profetas. Ahora se autoproclaman querubines. Pero no funcionan así con Dios. Para tener el derecho de ser llamado hijo de Dios, tiene que haber creído y recibirle a Cristo. Así que hermanos, creer en Jesús no es afirmar solamente que Él existió o que Él existe. Es vivir conforme a su palabra, reconocerle como tu Señor y tu Salvador. Y es solamente entonces Él te puede dar el derecho de ser llamado hijo de Dios. Hermanos, por favor, escuche bien. Aunque Dios ama a su creación, aunque Dios demuestra su amor para su creación, Él no se complace con todo mundo. Dios no se complace con todo mundo. Eso no es una vez salvo, siempre salvo. Es mentira. No puede decir que porque soy salvo, vivo de cualquier manera. Es mentira. Una vez salvo, no siempre salvo. La salvación es pasado, presente y futura. Fuimos salvos cuando creímos. Somos salvos mientras que permanecemos en la vida verdadera. Y seremos salvos cuando Cristo vuelve en su gloria. Así que de momento estamos caminando hacia la salvación completa, la salvación total, consumida, la última salvación, por llamarlo así. Así que Dios no se deleita en todo mundo. Salmo 147:11 dice, Dios se deleita, Salmo 147:11, dice, Dios se deleita en los que le temen. Escucha bien, ¿a quiénes Dios se deleitan? Donde Dios encuentra su gozo, donde el amor de Dios el amor de Dios descansa. Las personas que ponen una sonrisa en el rostro de Dios, que cuando Dios mira a esas personas, sonríe, se regocija en su corazón.
Salmos 147:11 dice que Dios se deleita a los que le temen, en los que ponen su esperanza en su amor inagotable. Así que los que temen a Dios y ponen su esperanza en el amor inagotable de Dios son aquellas personas que Dios se deleita a verles. Son aquellas personas que cuando claman, Él responde. Él les enseña cosas grandes y ocultas que ellos no conocen. Son aquellas personas que cualquier cosa que piden en oración es concedida. ¿Por qué? Porque ellos tienen el temor de Dios. Como dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que aquellas personas que temen a Dios, aquellas personas que tienen su esperanza en el amor inagotable de Dios, son aquellas personas a quien Dios se deleita. Así que quítase eso de la cabeza que Dios se deleita con todo mundo que viene a la iglesia o con todo mundo. No, Dios no se deleita con todo mundo. Dios ama su creación, Dios ama lo que Él creó, pero Él no se deleita con todo el mundo. Un padre puede tener miles de hijos, 4 hijos en casa, pero los hijos desobedientes traen tristeza en el corazón de su padre. Los hijos que no escuchan a sus padres traen arrepentimiento en el corazón de su padre. Pero los hijos que hacen lo que sus padres quieren son el orgullo de los padres. El padre siempre habla de esos hijos cuando están con sus amigos. Oh, ¿sabes que mi hija sacó buenas notas en la clase? Fue la mejor alumna, el mejor alumno. ¿Sabes que mi hijo es médico? ¿Sabes que mi hijo es este? ¿Por qué? Porque se deleita en ellos. Escucharon a su padre cuando eran pequeños. Hicieron lo que los padres quisieron. Y buscaron la voluntad del Señor. Y crecieron para ser el orgullo de su padre. Lo mismo, hermanos, se deleita a Dios para aquellas personas que le temen. Y ponen su esperanza en su amor inagotable. Proverbios 8:17. El Señor nos dice: amo a todos los que me aman. Escuchen bien. Amo a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Proverbios 8:17. Dios ama a todos los que le aman. Así que quitamos esta idea de que Dios ama a todo mundo. No. Él ama a los que le aman. Y a los que le buscan, le encontrarán. Así que si no tienes a Dios, es porque no le estás buscando. Si no hay el Espíritu de Dios en ti, si Dios no está manifestando algo en tu vida, es porque no lo estás buscando. El que no busca a Dios, no encuentra a Dios. Pero el que busca a Dios, encuentra a Dios. No podemos decir que amamos a Dios y no tenemos a Dios y no le buscamos. Es imposible. Así que si amamos a Dios, Él nos amará. Y si le buscamos, Él se dejará encontrar. No podemos decir que amamos a Dios, hermanos, si no le buscamos. Nuestra búsqueda de Dios es una demostración de nuestro amor por Él. Nuestra búsqueda de Dios es una demostración de nuestro amor por Él. Si buscamos a Dios, demostramos a Dios que le amamos. Si le amamos, le buscaremos. Iremos donde Él está. Iremos donde hablan de Él. Nos juntaremos con personas que quieren estar con Él. O personas que invocan sus nombres. Seremos muy selectivos. Estaremos dispuestos a perder el mundo entero. Pero para ganar a Cristo, como dijo Pablo, todo lo tengo por perdido, por basura, por haber encontrado a Jesús. Todo lo tengo por basura, hermanos. Por el simple hecho de conocer al Señor. Hermanos, tal como un hombre busca a su amada, a una mujer que está cotejeando, porque quiere pasar el tiempo con ella y decirle cuánto le ama, más esfuerzos como cristianos debemos poner en buscar a Dios. Un hombre irá millas, viajará kilómetros en avión o donde sea, cuando son cosas de corazón, de amor. Lo hará. Pero Dios quiere que esa misma pasión que tenemos para las cosas temporales, que cuando salen las rebajas, escuchamos que ahí suponemos que en Matarol venden jaquetas de piel o zapatos de mujer de piel de la última generación de estas, que no te cansan los pies y bolsos.
estoy segurísimo que Mataró no habrá ni habrá vuelos directamente para Mataró. Gente cogerán aviones para ir ahí para comprarlo. Esta misma pasión que nosotros tenemos para esas cosas temporales que para nada nos satisface eternamente, Dios quiere que cuatriplicamos esos deseos cuando le buscamos. Porque Él es eterno, su amor es eterno para con nosotros. Así que si amamos a Dios, tal como lo dice el Señor Jesús en Juan 14:15, ¿qué debemos hacer? Guardar su palabra. Vamos terminando. Así que, pero hermanos, ¿acaso el amor de Dios es para siempre? ¿Acaso la paciencia de Dios es hasta que el cristiano o el perdido o la persona toma la decisión de que vale, hoy decido seguir a Jesús? Como muchas de las veces he escuchado personas decir que voy a arrepentirme cuando estoy listo. O hasta cuando Dios me toca el corazón. En el momento que estás escuchando la palabra de Dios, Dios te está tocando el corazón. ¿Pero acaso la paciencia de Dios es para siempre? ¿Acaso Dios va a esperar con su amor, guardando este amor, esperando hasta que el perverso termina su perversidad, hasta cuando está cansado de su perversidad, viene a Dios? Hermanos, llegará un día, y ese día pronto llegará. Y para algunas personas ya pasó ese día porque están muertos. Para algunas personas quizás es hoy, están en el hospital muriéndose, hoy es el último día. Para algunas personas quizás es esta semana, quizás es en 2 semanas, en un mes, en un año. Pero llegará el día que Dios va a cerrar esa puerta de su amor y de su gracia. Llegará, tarde o temprano llegará. Que Dios va a cerrar esa puerta de su amor y ya no habrá ninguna otra oportunidad de disfrutar su amor. Pero ahí mucha gente va a experimentar la ira de Dios, lo que significa caer en las manos de Dios vivo. Segundo de Pedro 3:9. Segundo de Pedro 3:9 dice: en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas, como algunos piensan. Dios no es lento para cumplir sus promesas de juicio. No. Él no es lento para cumplir sus promesas de bendecirte. No. Él no es lento para cumplir sus promesas que los perversos irán al infierno. No. Él no es lento para cumplirlo. En realidad no es que el Señor es lento para cumplir sus promesas como algunos piensan. Al contrario, ¿qué pasa? Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. ¿Por qué? Porque quiere que todos se arrepienten. Dios no quiere que nadie sea destruido. En Ezequiel 18, Él dice que no se deleite en la muerte de un pecador. Él quiere que todos se arrepienten. Él no quiere que nadie vaya al infierno. Dios no lo quiere. Por eso que Él es paciente, por eso que Él es amoroso, Él es bondadoso. Pero tiene un tiempo límite, que llega el momento que el Padre mismo va a la vid verdadera y corta la rama que no da fruto y lo amontonan muchos para echarlo en el fuego. Llegará ese día que Dios cortará su amor de la vid verdadera. Hermanos, Dios está frenando su ira sobre todas aquellas personas que practican el pecado. Él está dando tiempo a las personas a arrepentirse y a volver a Él. Y ese tiempo pronto, créanme, pronto se va a acabar para el mundo. Para usted o para algunos ya se acabó. Y para otros pronto se acabará. Para ti que estás sentado o sentada aquí y piensas que tienes toda la vida delante de ti, antes de rendir cuentas a Dios, déjame decirte una cosa, estás totalmente equivocado. Es un terrible error, créeme, caer en las manos de Dios vivo. Si piensas que tienes todo el tiempo del mundo para hacer lo que tú quieres hacer y después cuando te falta 5 segundos para que entres en la eternidad, dice, Señor, perdóname, te equivocas. Les puedo asegurar, hermanos, que antes de morir, la última cosa que mucha gente piensa es el arrepentimiento. Miedo les envuelve, la incerteza de lo que les espera.
lo que dejan atrás. El hombre piensa a su mujer. Quizás ella acababa de operarse la nariz. Esta nariz tan bonita, no lo voy a ver más. Quizás él acababa de comprarse un coche bonito. Oye, este coche me lo va a llevar otro hombre que se va a juntar con ella. Piensan en las cosas temporales, materiales. Nadie piensa que pronto se va a enfrentar con el rey. Aunque lo piensa, es fingido, es miedo. Señor, perdóname. Pero dudas si de verdad te ha perdonado. Porque no hay la vida que debería haber desde el principio en ti. No hay esta vida. Romanos 2:4 nos dice: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Todo lo que Dios hace, su bondad, su tolerancia, su paciencia, todo eso es para llevarte al arrepentimiento, para que te arrepientes, te apartas de tus pecados y vive conforme a su palabra. Hermanos, Dios aún te tienes aquí, en su bondad, tolerándote, porque quiere que te arrepientes. Dios aún te tiene aquí, en su bondad, tolerándote, siendo paciente contigo. Aún no te ha destruido, que tiene todo el derecho de destruirte, simplemente porque quiere que te arrepientes. Porque Él es misericordioso, Dios es clemente, Dios es lento para la ira y es grande en misericordia, según Salmo 103:8. Ese es el Dios que sirvamos. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso que Él aún no te ha destruido. Por eso que Él aún no te ha llevado a la eternidad. Que permaneces aquí en desobediencia a Él. Porque Él quiere que su misericordia, su paciencia te lleva a arrepentirte. Pero ¿lo harás o no lo harás? Eso depende de ti. Si escuchas la voz del Señor y el Espíritu Santo te habla en tu corazón, no endurece tu corazón como lo hicieron los hijos de Israel en el desierto y muchos de ellos murieron. No lo hagas. Hermanos, concluiré leyendo el Salmo 136, el versículo 1. Póngase de pie, por favor. El Salmo 136, el versículo 1 dice: alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dios es bueno, hermanos, en todo el tiempo, y es digno de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo poder, toda alabanza, toda adoración por los siglos de los siglos. Dios es bueno. Dios es bueno, hermanos. No menospreciamos la bondad y la misericordia de Dios, permaneciendo en ese estado de rebeldía contra Él. Corremos a Él. Jesús dice: cualquier persona que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eso es una promesa que Él lo va a guardar. Que el Señor le da sabiduría, hermanos, para que inclinemos nuestros corazones hacia Él, reconociendo nuestro estado, y clamamos a Él para que Él venga a nuestro socorro. Amén.